Bienvenidos a la zona de libre pensamiento. En el año 2007, un colaborador comenzó un entrenamiento intenso, particularmente en ciclismo. Como curiosidad, comenzó a pesarse rutinariamente después de los ejercicios, de las sesiones de entrenamiento, y al irse a dormir, al despertarse, por una cuestión de ver qué pasaba con el peso, si realmente el entrenamiento intenso, producía bajas de peso o lo que fuere, producto de la deshidratación y el desgaste. Más allá de que encontró determinadas diferencias, lo más concluyente, lo más llamativo, fue que comenzó a advertir que cuando se iba a dormir tenía un peso y cuando se levantaba tenía otro, sobre todo cuando había descansado eficientemente y se levantaba muy descansado. Ahí las diferencias de peso llegaban a ser de 2,5 kilos. Estamos hablando de prácticamente un 3% de diferencia en el peso corporal. Pero el problema es a qué se debía esa diferencia. Consultó con deportólogos, médicos. Parece que no hay un estudio al respecto. Eventualmente decían que era por la transpiración, pero transpirar 2 litros de líquido realmente es deshidratarse. Entonces, el ejercicio lo inició con una balanza de las antiguas, mecánicas. Adquirió una digital y lo único que encontró es que sí, había una diferencia, una pesaba más que la otra, una diferencia de fidelidad en cuanto a cuánto era el peso. Pero las diferencias entre día y la noche fueron particularmente estables. Llegó incluso a advertir que cuando estaba muy cansado, producto de un día agotador y más allá del entrenamiento, pesaba más en promedio, porque comenzó a hacer un registro y a anotarlo, entonces ponía particularmente cansado, en fin. Pesaba mucho más. Cuando se levantaba y estaba bien descansado, pesaba mucho menos. Con el tiempo dejó de hacer entrenamiento intenso, pero siguió con el registro, verificando la misma evidencia de estos hechos. Así fue como tomó la precaución de poner junto a la balanza una pesa de 15 kilos y registrar para ver si se debía a variaciones de la fidelidad del dispositivo, encontrando que con un objeto inerte el peso era siempre el mismo, siempre era fiel la balanza, 15 kilos puntual. Esto, la verdad, nos llamó mucho la atención porque obviamente dijimos, ¿qué pasa durante el sueño? ¿En qué momento esto se produce? Por supuesto, ¿y a qué se debe? Por eso fue que desarrollamos este dispositivo que lo que son tiene 6 sensores. Acá estamos viendo uno que son puestos bajo la pata de la cama. Entonces el peso se distribuye y cualquier diferencia de peso es compensada. Es decir, si uno se incorpora o se da vuelta, van a censar más los sensores de este lado
que los de este, por ende siempre la salida de la información es la misma. Nosotros hicimos la prueba de pesar un objeto inerte a lo largo de toda una noche. Una barra de acero de 25 kilos. Y encontramos que no había diferencia. El registro, a modo de curiosidad, comentamos, se hace adentro. El sensor tiene un generador de frecuencia y el peso lo que hace es modular el volumen, en definitiva el volumen de salida de esa frecuencia. Esto nos da este dibujo, digamos, que es la diferencia de peso. Así fue como obtuvimos este gráfico. Y la verdad fue bastante notable la evolución, porque ¿qué encontramos? Y encontramos que a lo largo de la noche se producen notables diferencias de peso. Notables. Tenemos, como vemos aquí, no sé si se llega a ver. A ver. Tenemos una evolución totalmente anómala. Es decir, por momentos, en general, la característica fue que en un punto se pesa más y luego se pierde súbitamente al final del sueño. Realmente, por supuesto que hay cosas que se refieren a que hay cosas, hay, ¿cómo decirlo? Se dice que uno cuando sueña viaja inconscientemente al astral, es decir, abandona su cuerpo físico, probablemente, pero acá también verificamos esas pérdidas, en este caso se trata de una subida, que es lo más curioso. Es como que cambiara la materia del cuerpo. Con respecto a lo del cuerpo astral, yo no lo puedo negar, pero no creo que el cuerpo astral pese 3 o 4 kilos. Particularmente tenemos la presunción de que se produce un cambio sustancial en la composición, como si el cuerpo durante ese periodo de sueño, acá tenemos registrado unas 8 horas de registro. Esto particularmente es porque hicimos en varios sujetos de prueba, adultos, niños, y siempre encontramos la misma configuración de sueño, como que se produce una variación. No tiene que ver, insisto, con la posición que uno tiene en la cama, porque como expliqué, los sensores sensan y compensan cualquier diferencia. Por ende, esto nos sorprendió más. Nosotros esperábamos que se produjera una curva, que dijéramos, bueno, uno empieza pesando acá tanto y va bajando, o sea, acá pesa 75 y acá pesa 73 kilos. Entonces bajó esos 2 kilos paulatinamente. No olvidemos que el sueño es el tiempo del sueño y el mundo del sueño es una incógnita que han intentado develar muchos, pero por ejemplo no se puede determinar por qué necesitamos pasar la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Lo que sí se sabe que es muy nocivo no dormir. Comenzamos a tener alucinaciones, en fin, se sabe que durante el sueño la actividad cerebral es mucho más intensa. Realmente para nosotros fue una sorpresa encontrar esto,
continuaremos investigando y bueno, veremos a ver si podemos concluir en qué es lo que se produce. Obviamente hay mucho por investigar. Lo que tenemos en este momento es la certeza de que toda esta variación se produce, que algo grande se produce. Y por supuesto invitamos a que ustedes prueben en sus casas, anotar una semana, no hace falta estar años como ha estado nuestro colaborador. En una semana van a anotarlo, porque luego comenzamos a consultar con gente que iba a gimnasios, así, a ver si tenían balanza y qué pasaba, y ahí nos dijeron que sí, que efectivamente habían notado esto y que suponían que era la balanza que andaba mal. La tercera parte de nuestra vida pasamos allí. 4 meses por año estamos de vacaciones en un lugar del que todos los parámetros parecen alterarse. El mundo del sueño, recordemos que no tiene nada que ver con la imaginación, con la fantasía. El mundo del sueño es un mundo muy particular. Ustedes tengan presente que cuando sueñan, eso es como real. Si tengo que conjeturar así en forma digamos, tratando de ser creativo, si es que se puede, es como si abandonáramos nuestro cuerpo, probablemente dentro de nuestro mismo cuerpo, abandonáramos esa parte de nuestro ser, por ahí cambiáramos la forma y esto produjera algún tipo de mutación temporal, algún cambio atómico, molecular, que es lo que produce estas alteraciones del peso. Hay muchos relatos sobre monjes levitando, por ejemplo, y uno se pregunta, caramba, ¿será que podemos a voluntad manejar nuestra composición para vencer la gravedad? Probablemente haya mucho más en ese mundo, en el mundo del sueño, de lo que nosotros pensamos. Hasta pronto.